está pasando a esta hora, porque finalmente se realizó esa elección convocada por el gobierno de la Asamblea Constituyente, que básicamente la intención del gobierno de Maduro tiene que ver con crear una nueva constitución que reemplace a la constitución que ya durante el gobierno de Hugo Chávez votaron los venezolanos. Tal vez en un intento de emular lo que hacía Chávez convocando elecciones para validar o ratificar su poder, cosa que en el caso de Maduro ha tenido un final bien distinto y claramente las imágenes de lo ocurrido ayer lo marcan, porque ya no tiene el respaldo popular que sí en su momento tuvo Hugo Chávez, que varias veces de alguna manera justificaba un régimen que ya tenía varios visos de autoritario y que algunos ya consideraban una dictadura, pero que se defendía convocando a elecciones. En este caso, a Maduro no parece ocurrirle lo mismo. Ceci, fue una jornada complicada. Muy violenta, ayer. la verdad que una jornada, una violencia sin precedentes en lo que es tanto una jornada electoral como la previa, porque recordemos que los incidentes comenzaron la noche del sábado. Hay distintas cifras de la cantidad de muertos que se están manejando hasta ahora. Lo que sí se sabe es que al menos son una docena. Se ha dicho 16, 17, por ahí sería el número, pero solo no se el puede... domingo, ¿no? Sí, solo el domingo. Bueno, ya estábamos arriba de 200 muertos desde que empezaron todos estos incidentes, pero en esta jornada realmente la violencia se apoderó de lo que fue la votación. También hay cifras confusas en cuanto a lo que es la participación, ¿no? Desde el gobierno se dice que hubo una participación que supera el 41%, mientras que desde la oposición se habla que apenas fue de un 12%. Claro, pero el clima en el que se realizan las elecciones ya te habla de un resultado electoral que no tiene sentido, la verdad que ni mirar. Porque, ni interesa los porcentajes. Claro, un país que está votando en estas condiciones, ¿qué importa lo que den el resultado de las elecciones, ¿no? Estos son imágenes de ayer en Venezuela. Estamos hablando de un nivel de violencia y enfrentamiento claramente de guerra civil, de ataques con bombas. Hay unas imágenes tremendas de un ataque justamente a unas motos. Bueno, y también está confirmado el asesinato a tiros de José Félix Pineda, el candidato a la constituyente en la ciudad de Bolívar. Por eso. Así que... Mirá lo que es eso, ¿no? Impresionante. Mirá lo que es eso. Y aplausos ante las bombas contra las motos. Con lo cual... Ahí tiene que haber muerto varios, ¿no? Esto es un ataque a las fuerzas oficiales, obviamente, claro, ¿no? De parte de la oposición que maneja ese nivel de armamento también. O sea, más allá de toda la represión injustificable que venezolanos que no tienen nada que ver con ese ataque están sufriendo, también dentro de lo que es la oposición al régimen de Maduro, sí, no aporta nada a nadie, esos niveles extremos, ¿no? No, a nivel social no aporta. A nivel político sí ya tenemos consecuencias que bueno, la primera, la más cantada, es que la Asamblea General a partir de ahora no va a tener componentes de la oposición, dado que la oposición no presentó ningún candidato. Esto reedita situación que se vivieron en el pasado también de la Asamblea de Venezuela sin contar con ningún representante de la oposición. Vuelve a suceder esto. En esas imágenes que veíamos hubo un herido en una moto, aclaremos que no hubo fallecidos. Milagro, sí, la verdad que sí. Pero bueno, estamos hablando también de que este tipo de hechos no hacen otra cosa que retroalimentar la violencia con la que las fuerzas de Maduro más nafta están reprimiendo a la población, con militares, con paramilitares. Ya se veía venir este clima porque, bueno, estaban prohibidas las manifestaciones durante los días previos a lo que fue esta votación y se sabía que iba a haber enfrentamientos, pero creo que de todas formas sorprendió la violencia, el nivel de violencia que se alcanzó en esta jornada electoral. Y lo otro también es que aunque un gobierno de la oposición de las dos partes digan esta es la abstención, no fueron tantos votos, en realidad tampoco son muy creíbles de ninguno de los lados. No, y bueno, la cantidad de votos, según lo que dice el gobierno, fue un poquito más de lo que votó en esa convocatoria que hizo la oposición hace un par de semanas. 8 millones por ahí, ¿no? 8 millones serían, según lo que dice el gobierno, según lo que dice la oposición, serían muchos menos. En una jornada donde tampoco uno sabe qué validez tiene el recuento, ni siquiera de la cantidad de gente que fue a votar. Y de hecho, empezó con dificultades para Maduro, que quería ser el primero que votara con ese carné de la patria con el que había que votar ayer, y vamos a ver lo que pasaba en el momento de esa demostración ante la ciudadanía justamente con Maduro ayer. Vamos entonces a hacer con Sicilita, me ayuda por favor. Vamos a hacer el chequeo de mi carnet de la patria para que quede registrado que yo vine a votar y mi carnet de la patria quedó marcado para toda la vida, que voté el día histórico de la Constituyente el 30 de julio.
Ven. Allá está escaneado. Mostrar. Bueno, la persona no existe o el carnet fue anulado. Si al uno del país le pasa eso, que le queda. Después rápidamente apareció otra persona con un teléfono y apretó el botón. No le hicieron ese plano de atrás y aparentemente funcionó. Ay, mamá. Yo qué sé. Bueno, La verdad que estábamos sí, lo que quería era dar garantías al proceso, le pasó todo lo contrario. Y es una de estos episodios más tragicómicos de Maduro. Si da a esta altura para hablar de algo de comicidad en todo esto, ¿no? Porque la verdad que es bastante lamentable lo que Sí, está ya pasando perdió. en Venezuela. Incluso aquí en el estudio tenemos algunos monitores con señales de otros canales y realmente las imágenes son impresionantes. Se van a estar repitiendo durante todo el día, ni hablar, porque esto ha impactado. Hablábamos de las consecuencias que había tenido esta jornada electoral. Una, bueno, la social, que es la más importante, y las pérdidas humanas, ni hablar. La consecuencia política de que queda una asamblea sin representación de la oposición y también las consecuencias a nivel diplomático, ¿no? Lo que es el relacionamiento de los países a nivel continental. Se está quedando solo el gobierno de Venezuela en cuanto a respaldos. Van sumándose países que dicen que van a desconocer a esta asamblea constituyente y por ahora solo Uruguay, Bolivia y Ecuador anunciaron, salvo Uruguay, Bolivia y Ecuador, los demás países de Latinoamérica anunciaron que no reconocerán esta asamblea. Tampoco la Unión Europea, Es fuerte Canadá, el lugar en el que queda México y Uruguay, Estados ¿no? Unidos. No podemos Sí, no, en una minoría. dejarlo pasar, alineado en este caso con los únicos dos gobiernos que le dan el respaldo más firme a Maduro, que son Bolivia y Ecuador. Uruguay está en una posición un poco ambigua en todo esto porque no está rechazando de plano, pero tampoco está alineado como Bolivia y Ecuador. Y esto la oposición la toma, ¿no? Se frota las manos porque es un cachón. Y la verdad que para lo que parece ser la posición de la mayoría de los uruguayos respecto a Venezuela, la posición del gobierno no parece ser representativa, pero vamos a terminar el resumen de lo ocurrido allá y analizar un poco de lo que pasa observándolo desde acá, desde Uruguay, repasando lo que decían ayer el propio Nicolás Maduro y Hernán Capriles en Venezuela. Hernán Capriles. Hernán Capriles. Más de 8 millones. Es la votación más grande que haya sacado la revolución bolivariana en toda la historia electoral de 18 años. Ha dicho hoy un vocero del gobierno del emperador Donald Trump que ellos no reconocen los resultados de las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela. ¿Qué carajo nos importa a nosotros lo que diga Trump? Nos importa lo que dice el pueblo soberano de Venezuela. Nosotros, como lo hemos dicho desde el primer minuto, nosotros no reconocemos ese proceso fraudulento. Para nosotros es nulo, no existe y vamos a seguir en pie de lucha hasta que aquí se imponga y se restablezca el orden constitucional y se imponga la democracia y que los venezolanos podamos tener pleno ejercicio de nuestros derechos. Bueno, es Enrique Capriles. El problema es que es Enrique con H. Claro, ahí va. Por eso los compañeros de producción le habían puesto Hernán. Bueno, pero tenemos ya en la mesa de Desayunos Infernales a Ignacio Bartesay, director del Departamento de Negocios Internacionales e Integración de la Universidad Católica, para analizar todo este tema desde acá. Ignacio, ¿cómo andás? ¿Cómo anda? Gracias por la invitación. ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Bien, Buenos todo días. bien. ¿Cómo ves el panorama que queda planteado en Venezuela a partir de la elección de ayer o los hechos de ayer? Yo la verdad que no sé ni llamarle elección. Sí, la verdad que elección es difícil llamarle, ¿no? No, lo que está claro es que empieza una nueva etapa, ¿no? En definitiva, lo que ha ocurrido es que sabemos, confirmamos ahora, para los que estaban un poco distraídos, que el presidente Maduro no quería dialogar. No quería dialogar. Por lo tanto, esto que está instrumentando con la Asamblea Constituyente, lo que confirma, en definitiva, es un quiebre del orden democrático que ya se venía dando por diferentes intervenciones, tanto en la Asamblea Nacional como a través del Consejo Electoral, ¿no? En definitiva, se está confirmando una posición que quedaba duda, pero que se termina de ratificar con la Asamblea Constituyente, que por supuesto es anticonstitucional, porque no respeta lo que dice la propia Constitución, no le importa la conformación, que va a estar solo, en definitiva, no está la oposición en el proceso, entonces por lo tanto... O sea que todos, aunque hayan votado el 10%, como dice la oposición, igual son todos pro chavismo, por ejemplo. Por supuesto, entonces ¿dónde está la representatividad? Además de que, por supuesto, se violó la representatividad en cuanto a los representantes, cómo están conformados esta Asamblea Nacional Constituyente, por supuesto que en definitiva no... De antemano era una elección que estaba ganada, digamos, por cómo se iba a elegir. Pero encima de que era una elección que estaba ganada, es una elección que una vez ocurrida no genera para nada representatividad, ni legitima en el poder. Por eso comparto eso que decías, los votos, la verdad que contar los votos cuando no hay observadores internacionales,
cuando realmente no sabemos cuánta gente votó, en esas condiciones se puede votar. Está raro, sí. Esto en definitiva es un desenlace a algo que se venía ya observando hace mucho tiempo, que es un deterioro institucional tremendo en Venezuela y que ahora inicia una nueva etapa porque, claro, la condena internacional va a aumentar. Incluso pueden darse también sanciones económicas. Por eso decía una nueva etapa y esperemos que todos los países latinoamericanos y a nivel internacional ahora sí tengan una posición más firme contra esto que claramente pasa a ser ahora sí un quiebre del orden democrático. ¿Y esto a la oposición le ayuda en su estrategia si es que la tiene? No, claramente no. Algo esto? Claramente no. Esto en definitiva es el último paso que se da previo a una salida. Lamentablemente esto va a empeorar la situación, va a cortar el diálogo internacional. Es probable que organismos internacionales ya reaccionen más firmemente. Esta semana claramente el Mercosur tiene que reaccionar aplicando la cláusula democrática. Y ahí será el cambio definitivo de Uruguay de posición en este tema. Pero Uruguay se ha mantenido, yo decía recién, en una posición ambigua, porque no manifiesta el apoyo que le siguen dando Ecuador o le sigue dando Bolivia, pero tampoco está en una posición de condena como sí quieren Brasil y Argentina. Y el Mercosur dijo que esta semana se va a expedir sobre la aplicación de la cláusula democrática. Si Uruguay hace eso, en definitiva, está diciendo en Venezuela no hay democracia. Exactamente. En definitiva, Uruguay es cierto que está en un punto intermedio porque ha acompañado algunas de las declaraciones que se han realizado en el marco de la OEA y también con cancillerías de la región, donde ahí se diferencia de Bolivia y se diferencia de Ecuador. Pero esto desdibuja ese rol mediador que había asumido Uruguay en el Mercosur. Después de estos acontecimientos, ya ese rol pierde peso. Lo que pasa es que Uruguay nunca tuvo que no tendría que haber aceptado ese rol de mediador. Un rol de mediador que no tenía garantías, era con países muy pequeños. Un juego muy costoso Un también. juego muy costoso, que es aprovechado por una Venezuela que observa que Uruguay le ha costado tomar decisiones claras frente a este asunto. A pesar de que Venezuela, hasta desde el punto de vista de las declaraciones, ha sido duro con Uruguay, cuando, bueno, con Luis Almagro ni que hablar, pero con el gobierno uruguayo, con Raúl Sendic en su momento. Con Nino Boa. Con Nino Boa, hablando de que se coordinaba con el gobierno norteamericano en las acciones de nuestro Ministerio de Defensa, y nunca llegó ese pedido de perdón que Vázquez había señalado. O sea que era negociador Uruguay, con las relaciones casi que rotas con Venezuela, no formalmente, pero Vázquez ha dicho que no habla con Maduro desde julio del 2015, creo. Claro, es muy llamativo. Uruguay se equivocó en la cumbre de Mendoza en no aplicar la cláusula democrática, que no es tanto la posición de la Cancillería, sino el responsable es el presidente de la República. Esto hay que dejarlo bien claro. ¿Por qué se toma esa decisión de no acompañar a los socios del Mercosur y de asumir un papel diferente? Bueno, porque realmente hay que cuestionarse quién está definiendo la política exterior del país. Porque si uno observa la posición de algunos sectores de la izquierda o del propio PIT-CNT, uno se daría cuenta que el presidente no está siendo firme contra Venezuela por lo que opinan. Recordemos que hay representantes del PIT-CNT que viajaron. Sí, ayer vimos imágenes veíamos hace un rato de venezolanos protestando acá en Montevideo, pero también hubo una convocatoria a favor de la Asamblea Constituyente que apoyó, por ejemplo, Marcelo Abdala, el secretario de... Bueno, Marcelo Abdala fue... Esto hay que decirlo, ¿no? Marcelo Abdala fue a Venezuela. Cuando regresó de Venezuela dijo que el pueblo venezolano estaba feliz. Esto realmente es una falta de respeto institucional a un país serio como es Uruguay y el sindicato debería representar los intereses de los trabajadores. Creo que esa declaración no lo representa y ahora los representantes del PIT-CNT en Venezuela dijeron que había sido también una jornada que transcurrió sin mayores inconvenientes, que no es lo que estamos observando, no es lo que se sabe que ocurre. Por lo tanto, vamos a ver, Ignacio, justamente nos vamos a ir a Caracas para ver cómo transcurrió la jornada de ayer y que nos lo cuenten desde allá y qué es lo que está pasando hoy. Y para eso vamos a ir en contacto telefónico con Lisette Boom, que es periodista y trabaja en la unidad de investigación de la web RunRunners. ¿Cómo te va, Lisette? Buen día. Buenos días a todos, saludos. Gracias por atendernos. Gracias. Bueno, contanos un poco de cómo se vivió ayer en la calle la jornada de elecciones, entre comillas, por llamarle de alguna manera. Sí, bueno, ayer fue una jornada de contraste. Por un lado, los centros de votación que no habían sido reducidos o eliminados para este evento, esta jornada electoral, estaban vacíos. Lucían vacíos, fueron nucleados, muchos de estos, la mitad de los centros de votación fueron cerrados y se habilitaron solo la mitad, y aparte de esto se nuclearon pues muchos centros de votación, por ejemplo en un estadio para recibir pues a los municipios que consideraban peligrosos. Eso por un lado, pero por el otro fue una jornada llena de violencia, de represión.
con un saldo terrible pues de 14 muertos. El Ministerio Público habla de 10, que son los que está investigando, pero podría considerarse pues la jornada más violenta o más sangrienta en 2 décadas en Venezuela, por analizar un lapso, ¿no? Es terrible. Esto fue, bueno, manos de las fuerzas de seguridad del Estado, que reprimieron todos los intentos que hubo de las protestas convocadas por la oposición para rechazar a la Asamblea Nacional Constituyente. Lisette, ¿cómo se siente hoy? Y bueno, desde un principio se estaba hablando de fraude, y no solamente por parte de la oposición, sino del chavismo disidente, sino también la comunidad internacional. Ajá. Claro, que nosotros nos preguntábamos se esperaba que ocurriera esto, pero bueno, no 8,08 millones, ¿no? 8,01 millones de personas votar por un evento reducido y casi interno pues del partido de gobierno. Claro, porque nosotros nos preguntábamos acá qué sentido tenía tomar como válidos esa cantidad de votos que se presentan por el madurismo como los votos oficiales, ya no es ni siquiera todo el chavismo el que lo acompaña, en una jornada como la que se vivió ayer, ¿no? ¿Qué validez puede tener para los venezolanos lo que pasó ayer en ese clima electoral? Vos decías, la jornada más violenta en 20 años, probablemente las elecciones como tales también más violentas de la historia. ¿Qué se está viviendo esta mañana en Venezuela? Bueno, se esperaban los resultados, es decir, porque no participó la oposición, hubo una gran abstención. O sea, es una elección ilegítima, también que se sale de la Constitución, porque se ha saltado muchos preceptos pues de la Constitución. Fue un evento cuyas bases comiciales fueron reducidas y no permite pues el voto universal. No podía participar todos los venezolanos, contraviniendo la Constitución. No hubo un referéndum consultivo en el que se le preguntara pues a los venezolanos si estaban de acuerdo o no reformar la Carta Magna. No hubo testigos tampoco, no hubo testigos de la oposición. No hay manera de auditar estos resultados. Entonces no es legítima. Pero sí, y bueno, desde temprano habían las apuestas de cuánto puede presentar el Consejo Nacional Electoral, que está alineado, el Poder Electoral está alineado al Poder Ejecutivo en Venezuela, igual que el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial. Entonces estaban las apuestas de cuánto podía presentar el gobierno, cuántos votos, ¿no? Y bueno, se superó a sí mismo, porque estamos hablando de la cifra que sacó Hugo Chávez en la reelección del 2012, que es la cifra más alta que ha logrado un presidente en Venezuela. Sí, no parece ser. Estamos hablando de un presidente con popularidad, o sea, en un contexto muy distinto a este, ¿no? Y esta jornada del domingo marcó un punto de inflexión para los venezolanos, como un antes y un después. Porque además contrasta con lo que vimos todo el día en la calle, que fueron centros vacíos, mucha abstención. La gente no fue a votar. Incluso el chavismo no fue a votar. Quizá fue el núcleo duro del chavismo, hablamos de un 20% o menos, y muchos de ellos personas obligadas, empleados públicos que fueron obligados a votar con un carnet de identificación, que lo llaman el carnet de la patria, que no es otra cosa que un instrumento de coerción y de control social. Se les obligó a presentar este carnet, pero bueno, ya vimos el espectáculo que dio el propio presidente, que demostró en vivo y directo ante las cámaras pues que no funcionaba cuando fue a votar. Insólito. Lisette, muchísimas gracias por este contacto. Vale, hasta a ustedes. Muchas gracias. Bien. Lisette Boom, desde Venezuela, confirmándonos en vivo lo que claramente parece observarse desde acá. Ignacio, no tiene ningún tipo de representatividad, pero ese dato que daba al final es muy fuerte, ¿no? Que el gobierno de Maduro presente con el clima que se está viviendo en Venezuela unos resultados donde señala que ayer hubo más votos que los que votaron a Hugo Chávez en el 2012, que era el pleno auge del chavismo y de la izquierda latinoamericana. Era no se puede lo mejor del ciclo de la ola.
Es ridículo, ¿no? Es ridículo. Yo creo que Uruguay va a tener que cambiar de posición y va a tener que ser pronto. Y es esperable también que porque esto ya es demasiado. ¿Y qué más puede hacer la comunidad internacional? Uruguay cambia de posición. Bueno, es Uruguay, es el Mercosur también que se suma. Pero, ¿qué más hay para hacer para que Maduro dé un paso al costado? Bueno, Uruguay, yo creo que el Mercosur tiene que dar una señal muy clara, porque el Mercosur es la única organización regional que puede ahora estar de acuerdo en aplicar la cláusula democrática. ¿Por qué? Porque es bastante más complejo en UNASUR, porque está Bolivia y Ecuador, ahí tenés también a Surinam y Guyana. La UNASUR está desaparecida. La UNASUR además está muy poco activa, está desaparecida, y la OEA tiene su complejidad. Si bien es cierto que los países que se han posicionado en contra del régimen de Maduro van en aumento, son 14, 15, pero en la reunión de cancilleres, especial de cancilleres, llegaron a 19 y se precisan más o menos 24 para aplicar la Carta Democrática. Si bien va a aumentar, y es probable que aumenten, el que puede dar la señal más clara es el Mercosur. Por eso es una pena que Uruguay no haya acompañado la aplicación de la cláusula democrática en Mendoza, que esta semana la va a acompañar. Ojalá no solo diga, no la deje aplicar, sino que la acompañe. Uruguay deberá dar una declaración contraria a lo que está ocurriendo en Venezuela y acompañar la cláusula democrática. Ese es un camino que va a generar presión. ¿Y tiene una excusa con esto que pasó Uruguay de alguna manera para ahora sí apoyar esta jornada tan violenta? Bueno, ya ahora es muy difícil decir que no. Claro. Elementos existían desde tiempo atrás, pero ahora ya es demasiado. Ahora ya es demasiado porque hay un incumplimiento de la Constitución y se pasa por arriba a, digamos, a lo que sería el Parlamento en Venezuela. Ya esto es demasiado, es un quiebre institucional muy fuerte y muy marcado, además de la violencia. No hay que olvidar que siguen aumentando los muertos también en Venezuela, en esto de que además, según quien diga, es el número, ¿no? Si el Estado dice que son 10, la posición es horrible, ¿no? De todas formas, 10 muertos en una jornada electoral es algo gravísimo, más allá de que se achique el número desde el lado. Vamos más de 120 ya en los últimos meses y esto es muy grave, ¿no? Y lo otro que puede ocurrir, Juan Miguel, tiene que ver con Estados Unidos. Estamos hablando de sanciones económicas específicas a la importación de petróleo. En 2016... Porque mientras todo esto pasa, Venezuela le sigue vendiendo petróleo a Estados Unidos, ¿no? En 2016 más de 10.000 millones de dólares. Negocios son negocios. Más de 10.000 millones de dólares. A pesar de Trump. A pesar de lo que sea. Probablemente, y acá hay una discusión de que si se le aplican sanciones económicas a Venezuela estamos perjudicando al pueblo. Pero esto es un error conceptual. ¿Por qué? Porque el pueblo no se está beneficiando del ingreso del petróleo venezolano. Eso queda en manos del Estado. Entonces, en realidad, se está apoyando al gobierno que no respeta al pueblo con la escasez, con los derechos humanos que estamos viendo. Entonces, es probable que esta semana también se empiece a discutir más seriamente sanciones económicas contra Venezuela y eso va a profundizar la crisis que ya atraviesa el país. Precipitar la salida de Maduro. Aún más la salida de Maduro. Habrá que ver qué ocurre el día después, Ignacio, pero eso quedará para otra entrevista. Muchas gracias por estar con nosotros. Volviendo un poco acá a nuestro país, pueden venir medidas